Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, antes que tomen su lugar, ya que estamos de pie, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias? And Brian, I'm not sure if they have the copy that I sent you guys this morning. I sent a digital copy to you guys. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y verso 4. Lo voy a leer en inglés, voy a hacer este predica bilingüe porque quiero que se beneficie y se nutre cada persona que está en este lugar, en este día. I'm going to be bilingual today because I want to make sure that everybody understands the message that God wants to bring to our hearts today. Revelations 2:4, Apocalipsis 2:4. I'll read it in English, and if you guys can bring it up in Spanish on a screen, and we'll do the same with all the scriptures. Esta escritura dice de esta manera, lo voy a leer en inglés. Dice, nevertheless, I have something against thee, because thou hast left thy first love. Mateo 24, 11 a 13. Matthew 24, 11 through 13. Mateo 24, 11 a 13. Dice de esta manera. And many false prophets shall rise and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Pueden orar conmigo, hermanos. Let's pray together. Señor, gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en este lugar y vas a llenar, Señor, nuestros corazones con tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos hables en este día. Unge estos labios de barro, Padre. Señor, muévete conforme tú deseas. Y, Señor, en este momento declaramos mentes abiertos y declaramos vidas libertadas, Señor, por tu palabra. Señor, nútrenos en este día y declaramos, Señor, que tú eres nuestro Señor. Y desciende el momento en este lugar, Padre. En tu poderoso nombre te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su lugar diciendo gloria a Dios. In January of 2020, the first cases of COVID was documented here in the United States, in the city of Seattle. En el 2020, hermanos, en enero de 2020, los primeros casos de COVID se fueron documentados en la ciudad de Seattle, aquí en los Estados Unidos. Este año es el año 2022. This year is the year 2022. It will mark the third year that we are going into wrestling with this sickness. En este año, hermanos, marca el tercer año que estamos entrando, combatiendo esta enfermedad. During this time, there have been changes in the way we live, in the way we think, in the way we behave. Hermanos, durante esta temporada, personas han cambiado la manera que vivimos, en la manera que nos conducimos, en la manera que pensamos. Something also has happened. There's something that's being called the Great Resignation or the Big Quit. Hermanos, algo también ha sucedido que se ha estado documentando que se llama el Gran Resignación o el Gran Renunciamiento. What is this Great Resignation? What's been happening is that across the country, and actually it's been seen as a phenomenon around the world, that employees are voluntarily resigning from their jobs. Hermanos, lo que estamos mirando es una fenómena que está pasando no solamente en los Estados Unidos, pero en todo el mundo, que empleados se están resignando de sus trabajos. Esto fue notado especialmente en abril de 2021, cuando 4 millones de americanos dejaron su trabajo. You know, this is especially noticed because in April of 2021, 4 million Americans left their jobs. La pandemia, hermanos, the pandemic has caused people to rethink their careers.
their work conditions, and their long-term goals. La pandemia, hermanos, ha ocasionado a personas para pensar de nuevo sobre sus carreras, sobre las condiciones de sus trabajos y también sus metas de largo plazo. Discouragement can lead people to take actions and go to places where they can be encouraged. Lo que hace la persona, hermanos, es cuando se desanima a la gente, toman acciones para irse a un lugar donde pueden ser animados. Amen. ¿Cuántos quieren ser animados hoy en este día? How many of you want to be encouraged today? Wow, not too many. ¿Cuántos quieren ser animados? How many of you want to be encouraged? Amen. No, todos dicen, yo quiero ser animado en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos. Because do you want to know why we should be encouraged? Because our God is not a God of the dead. Es un Dios de los vivos, de los vivientes. He's a God of the living. En la historia, hermanos, ha habido momentos de gran ánimo y ha habido momentos de gran desánimo. In history, there have been times of great encouragement and also times of great discouragement. En los 1730s y los 1740s hubo algo que sucedió especialmente en los Estados Unidos que se llama el Gran Despertamiento. In the 1730s and the 1740s, there was something that happened, especially here in the United States, called the Great Awakening. Esta fue una realización que la pasión, todos digan pasión, para las cosas de Dios se había hecho duro o vacío. And during this time, there was this great realization that the passion, everybody say passion, for the things of God had become stale. Isn't it sad? When you're not excited about the things that you should be excited about. No es triste, hermanos, que las cosas que debería ser de gran motivo o que debería ser de gran ánimo ya no son de tan ánimo. Sí, ya no tiene el mismo sabor. The religious leaders went town to town preaching the gospel. Había los líderes religiosos de las iglesias, ellos iban de pueblo a pueblo en las colonias aquí en los Estados Unidos predicando el evangelio. There was an emphasis on salvation from sin. Había un énfasis, hermanos, en que podemos ser salvos de nuestros pecados. They promoted an enthusiasm for Christianity, for the things of God. Ellos promovieron, hermanos, un entusiasmo para las cosas de Dios, un entusiasmo para que ser cristiano no es cualquier cosa. The result of this is there was a great revival that was called the Great Awakening. El resultado de esto, hermanos, hubo un gran avivamiento que se llama el Gran Despertamiento. Es algo interesante porque es algo que impactó la historia. Está grabado allí, hermanos. Si uno busca la historia de las Américas, ahí lo van a encontrar. It's very interesting to see that this is documented and well documented in history. Algo curioso que me agarró mi atención. Mi esposa está tomando pruebas para su certificación de maestra. Y una de las preguntas en la prueba que hace aquí en las pruebas de California sobre la historia de los Estados Unidos, hace una pregunta sobre el Gran Despertamiento. ¿Qué era eso? It's interesting because my wife, who's been taking her test for her teaching credential, one of the questions on that test was, what was the Great Awakening? Wow. Dios puede hacer un impacto. God can make an impact. Un impacto, y lo ha hecho y lo puede volver a hacer. Lo ha hecho, hermano, muchas veces y lo puede volver a hacer. God has made such an impact on history. He's done it before again and again, and He can do it again in our lives. Pero así, hermanos, que hubo un gran avivamiento, un gran despertamiento. Y ahora hay algo que se llama el gran resignamiento. You know, just like there was a great awakening
now we have something called the Great Resignment, or the Big Quit. Pero yo quiero decir, hermanos, que una observación quizás que tú has hecho y que yo también lo he hecho, es que hay otra cosa que ha sucedido en estos días. Y esto lo voy a llamar el gran adormecer. You know, there's something that's been happening today. And I want to say this just from my own observation, and maybe you've observed this too. Instead of a great revival, we have this the great resignment, but I also have to say there's this great spiritual falling asleep that has been occurring. Spiritual sleepiness. Un adormecer espiritual que está sucediendo, hermanos. De acuerdo a las estadísticas, escuchen lo que ha estado sucediendo. According to statistics, I'm going to tell you some facts of what's been going on. Dice que las iglesias por todo el país han estado reportando asistencia más baja en las actividades de la iglesia. You know, churches all over the country are reporting that attendance is low. Unos miran como la mitad de los números que asistían antes de COVID. Sometimes half of the numbers that used to attend the church before are attending now. Hermanos, concordando con esto, podemos mirar que también ha bajado también un deseo de leer y de orar. Y estamos encontrando más y más personas que no son fuertes espirituales. You know what we are finding more and more too is that there are less and less people that are praying and that are reading the Bible. And as a consequence, we're also seeing people that are not spiritually strong. Las estadísticas muestran, hermanos, que la mayoría de las gentes que están leyendo la Biblia son de 70 años para arriba. You know, what's funny is the statistics show that the majority of people reading the Bible are over the age of 70. Nos está ganando los ancianos, hermanos. You know, the older generation is beating out the younger generation in reading the Bible. Y a la misma vez, lo que han llamado los millennials, que son nacidos entre 1981 y 1996, muestra que la probabilidad que ellos han leído la Biblia está muy baja. Muchos de ellos ni han leído la Biblia. The statistics also show that millennials who were born between 1981 and 1996 are most likely to have never read the Bible. Quiero hacer un pausa ahí por un momento, hermanos. Tú sabes lo que pasa cuando empezamos a seguir a un Cristo sin leer la Biblia. Como no leemos la Biblia, no podemos saber la voluntad de Dios. Si no sabemos la voluntad de Dios, empezamos a inventar lo que pensamos, lo que Dios quiere. Pero si no, y eso es algo peligroso, hermanos, porque podemos crearnos en algo que Dios no desea que seamos. You know what's dangerous about this? I'm going to stop there for a moment, because when we don't read the Bible, especially if we've never read the Bible, and I just lift up my hand and I say, I'm going to follow Jesus, you know what happens? There is a danger. The danger is that I begin, I don't know what the Bible says, but I think God wants this for me. So I begin to form my own way of living for Christ. The danger is that I can end up very off course, off of the design that God wants for my life. Es interesante, hermanos, de saber también que la gente expresan un interés en leer la Biblia, pero muchos de ellos nunca la hacen. You know what's interesting is that statistics also show that people are interested in reading the Bible, but they never do. Sabes, hermanos, si nosotros no planeamos a leer la Biblia, tú puedes tener el deseo
igual como orar, tú puedes decir, oh, ya, yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia, yo quiero acercarme a Dios, pero ¿cuántos lo logran? You know, a lot of people, they say, I want to pray. Yes, pray sounds good. Yeah, I want to read the Bible. That sounds great. I want to get close to God. But you could want, but you may never achieve if you don't put something into action into your life. Interesantemente, hermanos, también oración es algo que todavía es importante. 69% de los cristianos oran, aunque sea una vez a la semana. What's interesting is that prayer is still important for Christians, okay? About 69% of Christians pray maybe once a week. I'll never forget what was said to me before. And you've probably heard it, right? There's a saying that goes, lots of prayer, lots of power. Little prayer, little power. And no prayer, no power. No sé cuántos han escuchado, mis hermanos, pero se han dicho que mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y nada de oración, no, pues olvídate. Con razón son tan débiles, dicen. Cuando no oramos, cuando no ponemos sobre nuestras rodillas y conectarnos a Dios poderoso, Dios ayúdanos. El grupo Barna también hace una distinción, hermanos, que la gente, no es que la gente que no están llegando a la iglesia han dejado de creer a Jesucristo. Te garantizo, hermanos, alguien que tú conoces, quizás alguien que tú has visto aún en esta iglesia o en otra iglesia, que ya no viene a la iglesia, te aseguro que la probabilidad es que todavía creen en Dios. Todavía creen en Jesucristo. Pero el grupo Barna han hecho esta observación y hacen una distinción entre los cristianos que están practicando y los que no están practicando. You know, what's interesting is the group Barna has made a distinction because there are people that maybe you know who have been maybe in this church or in another church who are no longer going anywhere, but they haven't stopped believing in God. They have just stopped practicing. That's why there's this term, there's a practicing Christian and a non-practicing Christian. Si yo podría ponerle palabras, hermanos, yo diría, tenemos cristianos vivos y cristianos muertos. If I was to put it a certain way, I would say there are Christians that are alive and living and those who are dead. Oh, but there's also, I believe, those who are dying on their way to spiritual death. Yo creo también, hermanos, que también hay ellos que se están muriendo, que están yendo hacia la dirección de la tumba espiritual. Non-practicing Christians grew from 35 to 43%. Cristianos que no están practicando creció de 35 a 43%. Practicing Christians declined from 45 to 25%. Cristianos que están practicando ha declinado de 45% a 25%. Why is there a general lack of active believers in God? Quiero haceros una pregunta, hermanos. ¿Por qué se ha disminuido las personas que son activos espirituales? Activos en Dios. Why do more become accepting of the things of the world, or who don't know where to draw the line, that the standards that please God? Lo que yo también quiero preguntar es por qué hay más personas que aceptan cosas de este mundo y no saben dónde poner la raya, dónde poner la línea, que es el estándar donde Dios quiere que pongamos en nuestras vidas. Los estándares, las cosas que Dios quiere que agradan a Dios. Quizá la palabra standard se escucha muy frío o no tanto personal, pero tú sabes lo que es un estándar. Un estándar es una cosa que se debería hacer porque es bueno.
¿Sabe lo que es un estándar? Algo que se espera. Mi esposa espera que yo la voy a amar y voy a conducirme de tal manera para mostrar ese amor. Igual como Dios también está esperando algo de nosotros, que tomamos acciones que lo va a agradar a Dios. You know, I ask myself, these standards, it's not a cold thing. It may sound cold, but the reality is that God has a standard because it's an expectation. What He expects from us. Because just like how I love my wife, she expects me to love her. God in the same way expects us to love Him and to act accordingly. Puede ser, hermanos, que la pandemia no ocasionó que tantas personas dejaran de ir a la iglesia, sino que ya estaban débiles por adentro y por fin encontraron la excusa o el momento para revelar quién eran ellos. Could it be that the pandemic did not cause a falling away, rather it exposed what was already there? If a person was already weak, on the edge of falling away, it would only take the right storm to finally push him over the edge. Sabes, hermanos, que a veces nomás las personas ya están al punto de caer totalmente. Nomás se está esperando que llegue la tormenta perfecta para al fin tumbarlos completamente. Matthew 7 Jesus tells a parable. In this parable, he talks about a house. Two houses, as a matter of fact. One that's built on the sand and one that's built on the rock. En Mateo capítulo 7, hermanos, Cristo habla nos enseña una parábola de dos casas. Uno construido sobre ¿qué? La arena. Y el otro sobre la roca. Amén. En esa parábola, Cristo nos revela que cuando nosotros construimos sobre la arena, cuando llega la tormenta, como no tiene buena fundación, la casa se cae. Jesus shows us that when we build on the sand, we don't have a good foundation. And when the storm comes, because there's no good foundation, the house falls. Pero hermanos, cuando construimos sobre la roca, no importa la tormenta que llega, no importa lo que llega a la vida, hermanos, porque ¿sabes qué? Porque cuando estamos construidos sobre la roca, tenemos una buena fundación y vamos a poder resistir lo que viene contra nosotros. When we build upon the rock, it doesn't matter what comes our way, what storm hits us, because our foundation is strong and we're able to withstand whatever comes our way. Only when we build on the rock will we withstand the storms of life, not just the pandemic. Sabes que cuando nosotros construimos sobre la roca, vamos a poder resistir no solamente una pandemia, pero todas las tormentas que llegan a la vida. Pero pregúntate, hermanos, a ti mismo y observe. ¿Por qué es que la gente todavía construye sobre la arena? But ask yourselves this. Why is it then that people still are building on sand? Quiero, hermanos, hablar y mencionar algo aquí, porque el punto de aquí, hermanos, de este mensaje en este día es sobre la pasión de las cosas de Dios, la pasión de seguir a Cristo. ¿Y qué es lo que ha estado pasando en estos días? You know, today's message, it's about the love of God, the passion for God. And what's happened? What's happened in our day and age? Pero yo quiero compartir con ustedes algo que entró en mi corazón hace como 2 semanas atrás. But I would like to share with you something that impacted my heart about 2 weeks ago. Acostumbro, hermanos, cuando voy a correr,
trato de meter pues la mía, 2 millas, ¿verdad? Corriendo. Es bueno para la salud. Y acostumbro tener mis audífonos y escucho como un podcast, porque mientras que hago ejercicio con el cuerpo, también hago ejercicio con mi mente y aprendo algo. So it's my custom when I go jogging, I will wear my headphones and I'll listen to a podcast because not only is it good to exercise the body, but it's also good to exercise the mind. Y durante esta corrida, hermanos, estaba escuchando un podcast sobre insectos. During this podcast, I was listening to, out of all things, they were talking about insects. Diferentes, qué tan importante es para el mundo los insectos, diferentes funciones, cosas así. Pero había algo en esa conversación que me agarró mi atención. You know, as I was listening to this podcast about insects, you know, they were just covering a lot of different things about how the importance it is to our environment and the mass disappearing of insects. But there's something in that conversation that captured my attention. Escuche bien, hermanos. Hablaron sobre algo que se llama la polilla de seda. They talked about something called the silk moth. La polilla de seda, hermanos, es importante porque es donde se produce la mayoría de la seda del mundo, de un insecto. Wow. It's amazing because the silk moth, this insect, produces the majority or is a primary source of silk in this world. Es importante para la economía, es importante para las telas. It's important for the economy, it's important for this industry. Y lo que es interesante es cuando empezaron a hablar sobre la historia de este polillo de seda. What's interesting is what happened with the silk moth. Hermanos, como 5,000 años atrás, los chinos empezaron a domesticar la polilla de seda. About 5,000 years ago, the Chinese began to domesticate the silk moth. Por eso es, hermanos, que cuando tú empiezas a leer la historia, porque toda la seda salida de los chinos, es que habían hecho la observación que podían sacar esto de esta polilla de seda. It's interesting because when you talk about the Chinese and how they made an impact in history, they're known for their silk, the Silk Road, right? And so it's for that reason that they learned to domesticate the silk moth and was able to begin to produce silk. Pero algo curioso sucedió al polillo, hermanos. A la polilla. Something interesting happened to the silk moth. Primero, perdió su habilidad de volar. Todos digan volar. It lost its ability to fly when it began being domesticated. Everybody say fly. There you go, thanks. Don't leave me hanging. También, hermanos, empezó a perder su color. It also began to lose its color pigments. Todos digan color. Everybody say color. Romanos 13:11. Romans 13:11, please. Dice esto. And that, knowing the time, that now is high time to awaken out of sleep, for now is our salvation nearer than when we first believed. Todos pongan atención a la palabra del sueño. Sueño. Please pay attention to that word, sleep. Efesios 5:14, Ephesians 5:14. Therefore he saith, awake. Everybody say awake. We're awake here today, right? Yes, we are. Amen. Todos digan despierta. Despiértate. Amen. Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ
shall give thee light. Estas escrituras son interesantes, hermanos, y ahorita lo vamos a conectar con este ejemplo del Polilla. Pero lo que miramos aquí, hermanos, es cuando Pablo escribió estas cartas. No solamente lo escribió a las almas, sino él escribió cartas a los hermanos, personas como tú y yo, que ya habían sido bautizados y salvos en el nombre de Jesús. I want you to notice this because Apostle Paul, although he wrote for the souls, he was writing these letters to the brothers and sisters, people who were already saved, people who were already baptized. And he's telling them to what? To wake up. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a estos hermanos? Que se despierten. Despierta. Wake up. Esta escritura, hermanos, cuando tú empiezas a leer los capítulos, revela algo. When he begins to write these scriptures, these chapters, it's very fascinating. Lo que encontramos, hermanos, le dice a ellos que empiezan a dejar las obras de las tinieblas y que se pongan la armadura de la luz. When the Apostle Paul begins writing this, he says, it's time to cast off the works of darkness and to put on the armor of light. ¿Qué significa, hermanos? Es que no se están portando muy bien los hermanos. It means that the brothers and sisters, we were not on our best behavior. Habían unos que ya no tenían su armadura puesta. Dicen, póngate la armadura de la luz. There's some that had put down the sword, that had put down the armor. It was time to put it back on. Él habla, hermanos, él dice, mira, tienes que dejar las borracheras, viviendo en inmoralidad sexual, en pleitos y diferentes cosas que suceden, hermanos, obras de las tinieblas. These people, they were baptized, they were saved. But Paul says you need to stop getting drunk. You got to stop living in sexual immorality. You got to stop fighting. You got to stop acting out of jealousy. Want to know why? Because people are human and we tend to lose our way. ¿Sabes por qué, hermanos? Es que porque somos humanos y tenemos la tendencia de perdernos un poco del camino. Pero el apóstol Pablo dice, despiértate. Y Dios dice, despiértate. But God is saying, and as the apostle said, we can wake up. Mateo 5 dice que Cristo dijo ahí que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. You know, Jesus, it's interesting because he calls us, he says, you are the light in this world and you are the salt of the earth. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando la luz pierde el brillo, ya no se puede mirar en la oscuridad. What happens when the light loses its brightness? You can't see anymore in the dark. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando la sal pierde su salado, ¿verdad? The salt loses its saltiness. Yo no sé cuántos cocinan aquí, hermanos, pero un poquito de sal y un poco de pimienta hace mucha diferencia en la carne. Bendito sea. I don't know about you, but a little bit of salt and a little bit of pepper goes a long way in our food. It makes a big difference. Y hermanos, Cristo lo compara de esa manera porque este mundo tiene su corriente, tiene su manera de saber y está perdido en tinieblas. Pero nosotros, si tenemos la luz de Jesús, lo que hemos sido despiertos o despertados espiritualmente hablando, podemos hacer una diferencia. Cuando ellos se acercan a nosotros, tiene un diferente sabor. Hay algo diferente de ti. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la luz de Cristo en nosotros. It's amazing because when we are the light in this world, when we give flavor to this darkness
in this place, people will get close to us and they'll say, something is different. Something tastes different about this. What is it about you? I'll tell you what it is. It is Christ that is within us. La polilla de seda, hermanos, perdió la habilidad de volar. Perdió su color. The silk moth lost its color and it's lost its ability to fly. Satanás quiere apagar su luz, quiere quitarte lo salado que es el Espíritu de Dios en nuestra vida, que es el sabor. Él quiere que nosotros, como ese polilla, perder nuestro color, perder nuestra habilidad de volar. Amén. Que Dios lo reprenda. You know what Satan's trying to do? He's trying to do what the Chinese did with that silk moth. He wants you to lose your color, to lose your ability to fly. He's trying to domesticate you. He's trying to take away your light. He's trying to take away the saltiness that is within you. But we can overcome in Jesus' name. Satanás pelea para las mentes de las personas. Lo trata de entumecer. Él trata de controlar lo que nosotros miramos, lo que nosotros escuchamos, y también a veces puede controlar lo que nosotros hacemos. He tries to control what we see, what we hear, what we do. A través de la gente, hermanos, hacerte preguntar a ti mismo, ¿qué es lo que Dios quiere en realidad? ¿Hay un Dios en verdad? Y si hay un Dios, ¿es el camino correcto? ¿Cuántas veces se ha escuchado? Oh, no hay un camino, hay muchos caminos y todo te lleva a el mismo lugar. Falso, porque Cristo dijo que hay solamente un camino. You know, the world, Satan tries to use the world and try to speak lies into your life. He will say to you, oh, is there really a God? And if there is a God, which one is the right God? And I've heard it said many times. People say, well, I guess there's many ways to heaven, but they all take you to the same place. That is false. That is erroneous, satanic thinking, because Jesus himself said it. There is only one way. He is the way, the truth, and the life, and no one cometh unto God unless it is through him. Y usa la gente, hermanos, y las filosofías de este mundo para poder atacar a la mente, especialmente cuando están tiernos, hermanos, los estudiantes, los muchachos, las muchachas, y tratar de controlar y empezar a moldear lo que piensan, hermanos, porque así como la serpiente en Edén dijo a la mujer, ¿acaso dijo Dios que no podías comer del árbol? Did God really say, just like the serpent with Eve in the garden, he's still doing the same trick? Did God really say that? Espero, hermanos, que estén bien plantados para decir, oh, absolutamente, yo sé, porque yo lo he leído en la escritura y Dios lo ha comprobado que eso es lo que ha dicho. Aleluya. And I hope you're prepared to answer with a firm and direct answer, because you are planted on Scripture and you are planted with what has been given to us through His Word and through those servants whom He has spoken through. La otra cosa que ha pasado, hermanos, a la polilla de seda, no puede comer sin la ayuda de las personas. What's interesting about the silk moth too, it cannot even feed itself without the help of humans. Eso es lo que hace Satanás también, hermanos. Nos trata de desconectarnos de la fuente de vida y hacernos dependiente sobre algo
inapropiado. Trata de reemplazar lo que necesitamos, que es la misma agua celestial. Y lo trata de reemplazar en nuestra vida con agua de este mundo. Agua sucia, agua fea. You know what Satan tries to do? He tries to disconnect us from God. He tries to disconnect our dependency on Him. And he tries to say, oh no. He tries to replace that spiritual water with the water of this world. Dirty water. Por eso, hermanos, miramos personas que están adictos, que están dependientes sobre el alcohol, dependientes sobre el dinero, dependientes sobre, a ver cómo me puedo hermosear ahora y seguir el ritmo de este mundo, lo que enseña que es el estándar que para ser hermoso o para ser bella o para ser cool, ¿verdad? En este mundo, hermanos, in this world, Satan tries to make us dependent on things like alcohol, dependent on drugs. You can't live without it. Like dependent on how much money you can make, or maybe how beautiful you are. And they try to say, this is the trend now. Now you need to wear this, or you need to put on this eyeshadow or this makeup, or you need to do this to be cool now, or this is what's trending. Ese es el mundo. That's the world. Lo que es tremendo, hermanos, también es que el polilla de seda, hay otra cosa que no puede hacer sin la ayuda de la humanidad. No se puede reproducir. What's interesting too about the silk moth is that it cannot even reproduce now without the help of humanity, or the help of humans. Mateo 28:19 dice esto. Matthew 28:19. Go you therefore and teach all, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost. Tenemos que ir a hacer ¿qué, hermanos? Discípulos. ¿Sabes lo que es hacer discípulos? Es reproducirse espiritualmente. You know what making disciples is? It's spiritual reproduction. Why? Because somebody taught me, and now I go and I teach others, and I liberate them, through the power of the Holy Spirit. I go and I share the gospel, and now God can reach those people as well through my testimony. ¿Sabes, hermanos? Dios usa nuestro testimonio para ir a hablar a otras personas, para ir a discipular a otras personas, las personas que estaban atados y no sabían que hay libertad en Jesús, ahora lo pueden saber y lo pueden conocer a través de su testimonio. There's too many people that are still living in chains, in the chains of sin. Hay muchas personas que todavía están viviendo todavía atados con el pecado, hermanos. El diablo sabe si él nos puede adormecer espiritualmente. Si tú estás adormecido espiritualmente, ¿tú crees que vas a querer ir a ser discípulos? Not really. Do you think that if Satan manages to make you to fall asleep spiritually, you're going to want to go out and make disciples? Absolutely not. Will we reproduce and help others become free when we ourselves are chained? Vamos a ir a querer ir a liberar personas cuando nosotros estamos atados. Hermanos, yo quiero mencionar una cosa más y dejarlo en su mente. La última cosa que también noté sobre el polilla de seda es que no tiene temor de depredadores. Another interesting thing that's happened to the silk moth is it lacks fear of predators. ¿Tú sabes lo que es el temor a los depredadores?
es una respuesta natural. Porque cuando mira un depredador, debería darle miedo y acciona para poder evitar el peligro que trae ese depredador. You know what fear is? A fear of predators. It is a natural response. It is important to have that response because if it doesn't, when a predator comes, it will be in danger of losing its life. Romanos 1:28. Romans 1:28. Dice de esta manera. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not fitting. ¿Tú sabes lo que pasa, hermanos, cuando nos adormecemos espiritualmente? Perdemos lo salado, perdemos la luz, perdemos la habilidad de reproducirnos, perdemos también el temor o lo que nos debería ocasionar a nosotros una respuesta. Ya no tenemos la misma respuesta. Cosas que miramos, cosas que escuchamos en el mundo, que debería, como a veces, disculpa la expresión, pero nos hace el estómago, pues, como vomitar. There are things in this world that should cause us a natural response. If we are spiritually alive, that is. Because when we are not spiritually alive, when we are spiritually dead or asleep, not only do we lose our light, not only do we lose our saltiness, not only do we lose the ability to reproduce, but even the things that should cause us to turn in disgust, the things we see, the things we hear. And maybe we even take part in those things too. Because we don't have a conscience for it anymore. Quizás aún nosotros empezamos a hacerlo también. A hablar como el mundo. Accionar como el mundo. Ponernos la ropa del mundo. Irnos a lugares donde van los del mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno se adormece, se apaga la conciencia y ya no le da sentido. What's happened to the passion? What's happened to the first love? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la pasión? ¿Qué pasó con el primer amor a Dios? Isn't it sad when one has lost their passion? When a person talks about something, you can tell how they feel about it. ¿No es triste, hermanos, cuando alguien pierde su pasión? Tú puedes mirar lo que uno siente de una cosa cuando empieza a hablar de ella. Y lo puedes mirar en su lenguaje, ¿verdad? Puedes mirar en movimiento. Cuando hay algo que lo emociona, ¿verdad? Y dice, wow, oh sí. Yo no sé qué es la cosa que te motiva mucho, que de repente despiertas y empiezas a hablar, ¿verdad? Pero tú puedes mirar cuando alguien está apasionado de algo. You know, you can tell when somebody is passionate about something. But you can also tell when somebody has lost passion too. ¿Cómo va el trabajo? Oh, está tremendamente bien. Oh, ya estamos ahí haciendo esto y esto. ¿Cómo va el trabajo? Terrible. And ask somebody about their job. One day, it's like when they first get hired, right? And they're all excited. Yeah, I'm going to go to work. I'm working for this company now. I'm going to be, they're going to start me at this rate. And I can't wait to get in there. 6 months later, how's the work going? That's all right. It's okay. What happens to the passion? ¿Qué pasa con la pasión? Y hermanos, aquí yo voy a invitar al equipo de alabanza. Se pueden subir. Voy a cerrar aquí en unos momentos. Voy a leer del Apocalipsis capítulo 2, verso 1 a 5.
I'm going to read from the book of Revelations 2, 1 through 5, incorporating the first verse that we mentioned. Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst bear them that are evil, and how thou hast tried them that say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Nevertheless, I have something against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the works as at first, or else I will come unto thee quickly, and remove thy candlestick out of his place, unless thou repent. Hermanos. Hoy tenemos 16 días en este año. Ya. Pero en realidad, hermanos, para empezar a hacer un fuego de nuevo en nuestra vida, que arde una vez más, a despertar espiritualmente, tú no tienes que esperar hasta diciembre 31, que pase al día 1 del año. Eso puede pasar en cualquier momento, hermanos. Y hoy es un buen día como cualquier otro para empezar de nuevo y empezar a tener pasión una vez más para las cosas de Dios.